Feliz sábado. ¿Cómo están? Es un privilegio para mí poder compartir en esta mañana una corta reflexión, el reloj ha avanzado, en las Escrituras y más puntualmente en los Evangelios. Este es un sábado muy especial. Es un sábado muy especial porque comenzamos a transitar como iglesia y como sociedad aquello que hemos denominado Semana Santa. A partir de estas próximas horas, la cristiandad se va a dedicar especialmente a estudiar lo que conocemos como la pasión de Jesús, la muerte en la cruz y su resurrección. Y por eso es un sábado especial, porque damos inicio a esto. Y saben, he descubierto que esta fecha tan especial del año no solamente nos invita a nosotros, a los creyentes, a estudiar más de Jesús, más de su ministerio, más de su sacrificio, sino también las personas que no se denominan creyentes, se sienten inclinadas en estas fechas a las Escrituras. Y nos encontramos así personas que son ateas estudiando la vida de Jesús en Semana Santa. Permítanme traerles un ejemplo para esto. Hace 2 años atrás, 3 años atrás, estábamos con mi esposa de visita en la casa de mis padres, en la ciudad natal, donde soy, en mi ciudad natal. Y en aquella oportunidad coincidió que, además de estar mi esposa y yo de visita, estaba un tío mío, un hermano de mi papá, también de visita ahí en la casa de mis padres. Como todo encuentro familiar, comenzamos a hablar acerca de la familia, acerca de temas en común. Y de pronto él me dice, ¿sabes? Estoy estudiando la vida de Jesús. Me compré una lupa, tengo un plano, un mapa de la antigua Palestina, y en la otra mano tengo los Evangelios. Y estoy estudiando, estoy leyendo, estoy analizando todos los milagros, todas las acciones de Jesús en esta tierra. A mí me sorprendió mucho esto, porque mi tío toda su vida se había denominado ateo. Toda su vida él había dicho que solamente le rendía culto a la inteligencia y a la razón. Y ahora que él me esté diciendo estas cosas me sorprendió. Y evidentemente mi rostro así lo demostraba. El lenguaje corporal, ¿verdad? Y sin decir palabras, mi tío me dice, no, dice, tranquilo, no estoy estudiando un Jesús resucitado, yo no creo en eso. Yo no creo en un Jesús Mesías, estoy estudiando a Jesús como un revolucionario, como alguien que se destacó en su época por hacer las cosas diferentes, como un maestro, como un filósofo. Esta breve anécdota familiar me hizo pensar mucho. Y saben, a este mundo, a nuestra sociedad, le resulta mucho más fácil aceptar un Jesús no resucitado que un Jesús resucitado. En muchos aspectos, al mundo contemporáneo le resulta más atractivo un maestro de Galilea o un filósofo en Jerusalén que un Salvador, que un Mesías que venció la muerte. Y esto me ha llevado a preguntarme qué hubiera pasado si realmente Jesús no hubiera resucitado. ¿Qué hubiera pasado con nosotros si Jesús no hubiera resucitado? ¿Qué hubiera pasado con sus discípulos? ¿Qué hubiera pasado con el cosmos? ¿Qué hubiera pasado con la vida? ¿Qué hubiera pasado con sus discípulos? Si bien ellos no hubieran arriesgado sus vidas para predicar en Jerusalén y en todos los lugares donde lo hicieron por un Jesús no resucitado, tampoco ellos lo hubieran olvidado fácilmente. Después de todo, habían estado 3 años con su maestro. Y desde esta perspectiva, recuerden, un Jesús no resucitado. Desde esta perspectiva, a medida que las
heridas espirituales de los discípulos hubieran ido sanando, hubieran ido cicatrizando. A los discípulos les causó un profundo dolor ver a Jesús, su maestro, en la cruz. A medida que estas heridas hubieran ido sanando, ellos hubieran encontrado la forma de recordar a Jesús. Y posiblemente hoy, bajo esta perspectiva, tendríamos una especie de evangelio, una especie de recopilación de las enseñanzas de este maestro de Nazaret. Por supuesto, sin las pretensiones de ser el Mesías. Bajo esta perspectiva, posiblemente los judíos hubieran erigido un monumento a Jesús. No sé, en Capernaum, en Jerusalén, en Betania, no lo sé. Y nosotros hoy podríamos ir a visitar ese monumento y aprender más acerca de Jesús histórico. Bajo esta perspectiva, Jesús hoy sería honrado o visto como un filósofo más, como lo fue Sócrates, como lo fue Confucio. Pero si Jesús no resucitó, si verdaderamente Jesús no resucitó, yo puedo ir a las Escrituras y tomar las enseñanzas de Jesús que me gustan, que se amoldan bien a mi vida, y rechazar todas aquellas doctrinas y enseñanzas que de alguna forma se contraponen a mi forma de pensar, a mi manera de pensar, a mi manera de vivir. Y esto es lo que hace sumamente atractivo para nuestra sociedad un Jesús no resucitado. Porque un Jesús no resucitado me permite la posibilidad de elegir las cosas que quiero de sus enseñanzas y descartar las cosas que evidentemente se confrontan, que evidentemente están en oposición, están diametralmente opuestas a las costumbres de nuestra sociedad hoy. ¿Se dan cuenta? Esto era exactamente lo que estaba haciendo mi tío. Estaba adaptando, estaba leyendo la Biblia, leyendo los evangelios, encontrando en Jesús el Jesús que él quería encontrar y no el Jesús que nos presenta las Sagradas Escrituras. Pero iglesia, las Pascuas hacen de esta historia una historia peligrosa. Y es una historia peligrosa porque no nos deja opción a elegir lo que nosotros queremos elegir de las enseñanzas de Jesús y descartar las que no queremos. Las Pascuas hacen de Jesús un Salvador, que hay que aceptarlo completamente. ¿Qué hubiera ocurrido si Jesús no hubiera resucitado? El tiempo corre. Mi hermano ayer, cuando se enteró que iba a predicar, me dijo, no prediques más de 45 minutos. ¿Por qué? Porque 45 minutos es lo que demora el primer tiempo de un partido de fútbol, después la gente se dispersa. Así que voy a tratar de cumplir con mi hermano y predicar en menos de 45 minutos. ¿Qué hubiera ocurrido si Jesús no hubiera resucitado? Permítanme un breve repaso en cuanto a las posturas, en cuanto a las teorías acerca de un Jesús no resucitado que presentan a aquellos que quieren amoldar las Escrituras a su conveniencia, aquellos que quieren tomar de las historias, de los acontecimientos de Jesús, solamente lo que les conviene. Ellos dicen así: primeramente, los discípulos eran personas, todos sabemos, muy toscas, sin estudio, básicas, por describirlo de alguna forma. Y ellos dicen que eran muy crédulos y que sentían inclinación y fascinación por las historias de espíritus. Entonces, cuando se presenta la idea de un Jesús resucitado, ellos la toman sin preguntarse mucho. Y por eso, según esta teoría, tenemos lo que tenemos en las Escrituras. Primera teoría. Segunda teoría, ellos dicen, los discípulos en realidad se confabularon, se complotaron para hacer parecer a Jesús como resucitado cuando en realidad no lo era. ¿Cuál era la intención de ellos? Darle énfasis, generar una nueva religión, un nuevo grupo de doctrinas. Esto es lo que dicen ellos. Entonces, fingieron la resurrección de Jesús. Quiero decirles en esta mañana que cualquiera de esas dos teorías fracasa rotundamente a la lectura de los evangelios. El tiempo corre, pero acompáñenme solamente en 3 versículos.
Si bien a lo largo de la historia cristiana Tomás fue el discípulo que se ganó el apodo de incrédulo, si bien Tomás se ganó el apodo del incrédulo, déjenme decirles que los 11, los que quedaron luego de la muerte de Jesús, los 11 discípulos tuvieron grandes problemas para aceptar, para creer en un Jesús resucitado. Vamos a leer solamente algunos versículos. Mateo capítulo 28, versículos 16 y 17. Para ponernos en contexto, Mateo 28 todo lo conocemos por la Gran Comisión. Y esto que vamos a leer ahora está ocurriendo exactamente unos minutos antes de la Gran Comisión. Cuando leemos la Gran Comisión pensamos que los discípulos ya son expertos, que son profesionales, que son teólogos. Miren lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. Mateo 28, 16 y 17. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos también dudaron. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Momentos antes de la Gran Comisión. Otro texto, Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículos 12 al 14. Marcos 16, 12 al 14. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, a 2 discípulos que no eran los 11. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, a los 11. Y ni aún a ellos les creyeron. Claro, habían venido previamente las mujeres con la noticia, con la buena nueva de la resurrección de Jesús. Finalmente Jesús se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Un último texto, muy conocido, Juan capítulo 20, versículos, vamos a leer solamente el versículo 25. Juan 20, 25. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y Tomás les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, entonces no creeré. No solamente Tomás, los 11 discípulos que quedaron después de la muerte de Jesús tuvieron serios inconvenientes en aceptar a un Jesús resucitado. Les costó muchísimo tiempo aceptarlo a Jesús resucitado. Vamos a volver sobre esta idea un poquito más adelante. Queda claro entonces que no eran crédulos, que no tenían fascinación por relatos espirituales. La otra teoría, la teoría de la confabulación, déjenme decirles que también fracasa rotundamente ante las sencillas historias de los evangelios. ¿Por qué? Solamente 2 ejemplos. Había más, pero vamos a centrarnos solamente en estos 2 ejemplos. Juan, especialmente, nos dice que los discípulos, momentos después de la crucifixión, estaban en un lugar encerrados. ¿Cuántos discípulos hubo en el momento de la crucifixión? Uno solo. ¿Cuántos discípulos estuvieron en el momento de la sepultura de Jesús? 0, ninguno. ¿Dónde estaban? Juan dice que estaban encerrados. ¿Y por qué estaban encerrados? Porque estaban temerosos. ¿Y por qué tenían miedo? Porque sabían que ellos iban a correr la misma suerte que su maestro. Entonces la mejor forma de protegerse de los poderes políticos religiosos de aquel momento era desaparecer de escena. Y esto fue lo que hicieron. Desaparecieron de la escena, se aislaron, se retiraron, desaparecieron. La teoría de la confabulación hace agua aquí. ¿Cómo es posible que unos discípulos temerosos, que no estuvieron en el momento de la crucifixión, que no estuvieron en la resurrección, en la sepultura de Jesús, cómo es posible que hayan robado un cuerpo?
Más sabiendo que los soldados que custodiaban la tumba de Jesús tenían instrucciones precisas y estaban alertados de lo que podía llegar a suceder. Los discípulos fueron muy temerosos, tan temerosos, que dejaron solo a las mujeres para la sepultura. Los discípulos parecen completamente incapaces de robar el cuerpo de Jesús, de enfrentarse a los soldados para fingir entonces la resurrección. Los evangelios nos presentan, decía, a las primeras testigos oculares de la resurrección, las mujeres. Y este hecho no se le hubiera ocurrido a ningún confabulador del siglo I, ya que las mujeres, y usando una expresión actual, no tenían ni voz ni voto en esa sociedad. Tan es así que en un juicio, en el antiguo Israel de los tiempos de Jesús, las mujeres no tenían testimonio, no podían dar testimonio en un juicio. Entonces, un confabulador que esté tratando de ocultar lo que realmente sucedió y que nos quiera vender la idea de un Jesús resucitado, no hubiera presentado el testimonio de mujeres como las testigos de la resurrección. Él posiblemente se hubiera sentido inclinado a decir que un José de Arimatea, que un Nicodemo fue el que vio a las mujeres por primera vez. En resumen, los evangelios no están escritos como lo hubieran hecho los apologistas para demostrar hechos que no sucedieron, sino que están escritos con la sencillez y con la simpleza de los hechos que sencillamente ocurrieron. Hechos que nadie esperaba que pasaran, menos sus discípulos. Los discípulos no esperaban la resurrección de Jesús. ¿Qué significó la muerte de Jesús para sus discípulos? Ya vimos que hay personas que niegan la resurrección fundamentalmente porque de esta forma es más atractivo el poder seleccionar las enseñanzas de Jesús. Ya vimos los argumentos que normalmente presentan estas personas. Ya vimos cómo a la luz de las Escrituras estos argumentos son inválidos, son falsos. Ahora es tiempo de hacernos otra pregunta. ¿Qué significó la resurrección de Jesús para sus discípulos? ¿Qué significó la resurrección de Jesús para sus contemporáneos? ¿Qué significa la resurrección de Jesús para nosotros hoy, siglo XXI? Y aquí permítanme hacer un paréntesis. Hay un viejo adagio que dice: la repetición es la madre del saber. ¿Me están siguiendo? Perfecto. La repetición es la madre del saber. Pero déjenme aclararles que a veces el leer una y otra vez una misma historia la termina por ahogar, la termina por diluir, termina por disolver el mismo relato. ¿Quieren un ejemplo de esto? Vean una buena película una vez, 2, 3, 5, 10, 15, 20 veces. Y finalmente, por el mismo hecho de saber cómo la película se va a desenvolver, cómo termina la trama de la película, entonces perdemos el sentido, el foco de los detalles. Es por eso que en esta Semana Santa los invito a estudiar las Escrituras como si no las supiéramos, a leer los acontecimientos de aquella Pascua, no como los que leemos de este lado de la historia, sino como la vivieron los discípulos, como la sintieron los discípulos. Los invito a leer los evangelios con la candidez de la primera vez. Bien, ¿qué significó la resurrección de Cristo? ¿Qué significó la resurrección de Cristo para sus contemporáneos? Y aquí tenemos básicamente dos actitudes diametralmente opuestas. Para aquellas personas que habían aceptado a Jesús antes de su muerte en la cruz, entonces Jesús significó poder,
significó reafirmación, significó transformación, significó fe, luego de la resurrección. Tanto poder que esos creyentes que previamente habían creído en un Jesús Mesías, ahora salen a transformar el mundo. ¿Qué pasó con el resto? ¿Qué pasó con Pilato? ¿Qué pasó con el Sanedrín? Bueno, aquellas personas que no creyeron antes de la cruz de Jesús, continuaron poniendo obstáculos a las evidencias que Él les daba y no creyeron. Jesús mismo, en Lucas 16:31, dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, así alguien se levante de entre los muertos. Les decía que los evangelios son muy claros para decirnos que los discípulos les costó mucho trabajo creer en Jesús. Y creer en Jesús para los discípulos significó los encuentros que encontramos en las Sagradas Escrituras. Una sesión de diferentes momentos en donde por 6 semanas Jesús se apareció a sus discípulos para confirmar la fe de ellos. Encuentros íntimos, personales, siempre a un grupo reducido de personas. Encuentros puntuales, encuentros que vamos a notar que siempre están en un entorno circunscriptos a un ambiente en particular. Estos encuentros, ustedes saben muy bien, surgieron en camino a Emaús, en las playas del mar de Tiberías, surgieron en las afueras de Betania. Estos encuentros significaron para Tomás que finalmente su credulidad se derrumbara por completo. Estos encuentros significaron para Pedro la rehabilitación frente a sus amigos. Y en todos estos encuentros, y esto no pierde el detalle, en todos estos encuentros, Jesús da pruebas claras, contundentes, imposible de rebatir, acerca de su identidad. En esta casi docena de apariciones de Jesús que encontramos al final de los evangelios, Jesús no les da lugar a la duda a sus discípulos. Jesús se aparece de una forma completamente inequívoca. Permítanme usar esta figura del lenguaje. En esas apariciones, Jesús rompe una propia regla de la fe. ¿Por qué? Porque aquellas personas que habían recibido a Jesús, aquellos seguidores a los cuales Jesús se les presentó, ahora no podían no creer en Él. No había forma. Jesús colmó completamente la fe de esos apóstoles. Ahora, ¿por qué Jesús se presenta solamente a sus amigos? ¿Por qué no se presentó a Pilato? ¿Por qué no se presentó en el patio del Sanedrín, como decíamos hoy? Bueno, encontramos una respuesta o un indicio de esta respuesta en las palabras de Jesús a Tomás. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Para estos primero 11 apóstoles y luego sus seguidores, les era imposible no creer en Jesús resucitado, porque lo habían visto, porque tenían las pruebas, porque tenían las evidencias. Ahora, ¿qué iba a ocurrir con aquellas personas que no lo vieron? Bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. ¿Saben? La iglesia primitiva, la iglesia cristiana primitiva, ¿iba a fracasar o se iba a sostener en función del testimonio de cuán convincentes fueran
estos 11 hombres y más que tuvieron un encuentro personal con Jesús. En esas casi 6 semanas Jesús se presentó en una forma que transformó a estas personas. Y de un grupo de seguidores vacilantes, ahora encontramos poderosos evangelistas. De un grupo de seguidores que los vimos encerrados durante la crucifixión, ahora vemos personas que van a su propia muerte, confesando a Cristo resucitado y como mártires. De un grupo de personas temerosas, miedosas, ahora los vemos triunfar contra la violenta oposición que los poderes políticos religiosos de su época enfrentaron, tanto en Roma como en Jerusalén. Estos son las pruebas, las evidencias más fuertes acerca de la resurrección de Jesús. Unos 15 judíos, unos 100 años antes del nacimiento de Jesús, se habían levantado y se habían proclamado como Mesías. Sin embargo, ninguno de esos movimientos prosperó. Todos se disolvieron. ¿Recuerdan las palabras de Gamaliel? ¿Sí? El movimiento que levantó Jesús, las consecuencias de la resurrección de Jesús, rompieron barreras geográficas, rompieron barreras temporales, ideológicas, idiomáticas, y nos llegan hasta el día de hoy como un mensaje poderoso. Bienaventurados los que vieron y creyeron. Los que no vieron, gracias. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Les voy a dejar tarea extra clase. ¿Les gusta la tarea extra clase? Gente que dice que sí, pero no muy convencida. Esta tarde, antes de la siesta o después de la siesta, ustedes eligen. Lean los 5 primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Háganme caso. Lean los 5 primeros capítulos. Son solamente 15, 10 minutos, 20 en el peor de los casos. Lean los 5 primeros capítulos desde esta perspectiva. Y van a encontrar que este grupo miedoso de discípulos ahora transforma el mundo conocido. Jesús había terminado su ministerio en Jerusalén. El libro de los Hechos nos cuenta cómo los discípulos concluyeron Jerusalén, siguieron por Samaria y fueron hasta los confines de las tierras conocidas en aquel momento. Volvemos a la pregunta base y con esto cerramos. ¿Por qué creo en Cristo resucitado? ¿Por qué creo yo? ¿Por qué crees vos en Cristo resucitado? Frank Morison, un escritor inglés, cansado de la teoría, según él, del mito de la resurrección, se puso a buscar evidencias, se puso a buscar comentarios, se puso a buscar pruebas de la resurrección. Y él escribió un libro llamado Who Moved the Stone? ¿Quién giró la piedra? Y en este libro, Morison llega a una conclusión que él no esperaba. Paradójicamente, en su libro, Frank Morison dice: después de haber analizado las evidencias de una manera objetiva y lógica, yo encuentro una sola conclusión razonable. Jesucristo resucitó de entre los muertos tal como dice la Biblia. ¿Por qué creo? ¿Por las evidencias? ¿Creo porque veo las cicatrices? Seamos honestos, hay muchas personas que han analizado estas mismas evidencias y no creen. ¿Quieren un ejemplo? Lo que les conté al comenzar, mi tío. Él analizó las mismas evidencias y le es imposible creer. ¿Y saben por qué? Y esto no le quita trascendencia a las evidencias, ¿está bien? Pero ¿saben por qué? Porque la fe
por definición, incluye la opción al rechazo. La fe, por definición, ¿escucharon? La fe, por definición, incorpora la opción de rechazarla. Este es el modus operandi de Dios. San Pablo dice, la fe es la convicción de los que no se ve. Claro, pero no se ve. Por eso en este contexto las palabras de Jesús toman mucho más fuerza. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron, pero decidieron creer. Bienaventurados aquellos que oraron al Señor por tal o cual causa y no recibieron una respuesta. Bienaventurados los que su situación económica está por el piso y todas las cosas les salen mal, pero no por eso no creen. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿En qué está basada mi fe? ¿En qué está basada tu fe? ¿Solo en pruebas? ¿Solo en lo que vemos? ¿Solo en lo que palpamos? Cuidado, porque esto es exactamente lo que propone la sociedad de hoy. En las universidades nos enseñan el método científico, ¿sí? Todos sabemos de qué se trata. El método científico dice que solo puedo aceptar aquello que es demostrable en un tubo de ensayo. Solo es cierto aquello que es demostrable, que es probable, que en un laboratorio se puede simular. Y nosotros a veces transportamos la religión al método científico. Creo solamente por las evidencias, creo solamente por lo que se ve, por lo que se palpa. Voy a cumplir la promesa a mi hermano, menos de 45 minutos. Y cierro con este último pensamiento que es la conclusión general. Y por favor presten atención. ¿En qué está basada nuestra fe? ¿En qué está basada tu fe? Bien, a la luz de lo que hemos estudiado, a la luz de la resurrección de Jesús, a la luz de los evangelios, a la luz de las palabras de Jesús, nuestra fe primeramente, la piedra angular de nuestra fe, los basamentos, lo fundamental de nuestra fe es una relación. Y esto es lo que hace la diferencia. La relación, una decisión espiritual, es el primer paso de fe. ¿Qué es fe sino un don de Dios? Bien, esta relación, esta decisión espiritual es la que abre la puerta del cielo para poder recibir esa fe. La fe es el uso, es la respuesta al uso de las facultades más elevadas del hombre. La fe es la respuesta al uso de las facultades espirituales del hombre. Primeramente la fe es una relación. Primeramente la fe es una decisión espiritual. San Pablo, otra vez, dice en Romanos, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta relación, esta decisión espiritual tiene su origen en el estudio de la palabra de Dios, en escuchar a aquellos testigos oculares que no tuvieron opción para dudar. En eso está basada nuestra fe, en una relación. Ustedes me dirán, fantástico, pero ¿y cómo encajan las pruebas que convencieron a Frank Morrison? Las pruebas, y permítanme usar la palabra evidencias, no pruebas. Las evidencias abonan nuestra fe, la hacen crecer, la elevan. Pero no podemos basar una fe solo y exclusivamente en evidencias. Permítanme usar la palabra evidencia, porque la evidencia, por definición, también incluye la opción a elegir. La prueba no, la prueba es contundente y fue lo que pasó con los discípulos. Ellos tuvieron la prueba de la resurrección de Jesús, no había forma de elegir. Las evidencias abonan nuestra fe. Pero si nosotros basamos nuestra fe solo en evidencias, posiblemente terminemos sin tener la fe. Porque la fe comienza por una relación. Por eso Jesús
dijo, bienaventurados, bienaventurados, dichosos, los que basan su fe en una relación y no en lo que vieron. De paso, lo vuelvo a repetir, no le estoy quitando protagonismos a las evidencias. Yo soy una de las personas que le gustan mucho las evidencias. En algún momento, hablando con un amigo, él me dijo que había estado en una conferencia en donde el profesor había demostrado en el pizarrón la existencia de Dios. Por mucho tiempo, y él no se acordaba cómo lo había hecho, por mucho tiempo he buscado esto, y hasta que al final me di cuenta que no es posible. Porque rompe justamente una de las reglas de la fe. Pero las evidencias abonan nuestra fe basada en una relación. Es mi oración en esta mañana que nuestra fe esté basada primeramente en una relación, en una decisión espiritual. Y Dios va a ser tan misericordioso. Dios va a ser misericordioso y para abonar nuestra fe, para hacerla crecer, Él nos va a dar evidencias, como lo ha hecho y como lo hará. Que al repasar en esta semana que comenzamos, la crucifixión de Jesús, la resurrección de Jesús, que podamos proyectarnos como iglesia en un Jesús pronto a regresar con gloria y majestad. Y que nuestra fe esta semana tome una mayor y más profunda dimensión. Amén. Para finalizar, vamos a cantar el himno 102, Cordero de Dios, de pie. Para pisar
No sé si es por primera vez que asististe a una iglesia adventista, pero es un lugar donde encontrarás fe, amor y esperanza. En esta semana, en los cristales del frente del templo, se anotarán los distintos lugares donde nos vamos a reunir. Alguno va a quedar cerca de tu casa. No dejes de asistir. Y desde el miércoles, nuestro pastor, como ya se dijo, el pastor Ricardo Gómez, va a estar aquí para que rememoremos aquellos hermosos momentos en que Jesús se jugó por vos y por mí. Oremos. Padre amoroso, gracias por el mensaje. Gracias porque un día te encarnaste, fuiste crucificado por nuestros pecados, pero también has resucitado. Y pronto volverás a buscarnos. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe para que en aquel día estemos de pie frente a ti. Lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. La Biblia